Y en la carrera presidencial, en el oficialismo, candidatos se debaten respecto al proyecto de continuidad del actual gobierno, y aparece el Partido Radical, que en las próximas horas o días debería zanjar de qué lado va a quedar su corazón, con Carolina Toá o Paulina Bodanovich. Evelyn Matei, mientras tanto, afina a su equipo en la carrera presidencial también, designó al expresidente de RN y de la Cámara, Diego Paulsen, como jefe de campaña, y además suena el nombre de Paula Daza como eventual vocera de ese comando. Diana Copa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pau, Rafa. Sí, luego de las declaraciones de Carolina Toá, que expresó que si bien ella se siente orgullosa de su historia y que no se desapega de ella, no desea un gobierno como el actual y que Chile debe mirar hacia el futuro. Se abrió el debate sobre la continuidad, considerando que todos los actuales presidenciables pertenecen a la coalición de gobierno. Gonzalo Vinter es militante del partido del presidente y Janet Jara fue ministra durante este periodo. Ambos reaccionaron a los dichos de Toá. El diputado Vinter manifestó estar orgulloso del actual gobierno, mientras que la exministra Jara señaló que existe claridad en que Chile necesita profundizar los cambios. Creo que este gobierno hizo cosas muy bien, otras cosas bien y otras cosas más o menos, como la mayoría de los gobiernos, ¿no? Pero sin embargo, teniendo minoría parlamentaria y sabiendo la necesidad de subir las pensiones hoy, lo hicimos con flexibilidad, con política, con diálogo, y por lo tanto yo estoy orgulloso de este gobierno. Tuvimos avances sustantivos en el transcurso del gobierno, como las 40 horas, la ley Carín, la reforma a las pensiones y el alza del salario mínimo. Pero tengo absoluta claridad que Chile necesita profundizar los cambios y por eso me estoy presentando de candidata para dirigir el país. Ya, un debate que se ha dado desde el inicio, desde que está más definida esa primaria en el oficialismo, en el contexto de lo que algunos plantean es una preocupación soterrada en la moneda, porque sería muy temprano como para empezar a ver descuelgues, o cuál va a ser el nivel de descuelgue de cada uno de los candidatos y candidatas oficialistas en esta campaña con miras a las primarias, que tienen su primer granito la próxima semana, cuando hay que inscribir precisamente esas candidaturas que tienen altos y bajos, por cierto, en una carrera que recién comienza, pero en las últimas horas se ha vuelto a poner el foco en qué está Diana, la candidatura de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en tensión permanente con varios de los candidatos, porque ha tenido varias controversias con Carolina Toá, por lo pronto, y con otro de los abanderados que están corriendo en esa primaria. Algunos hablan incluso de una olla a presión al interior de ese partido. Sí, sin duda, desde incluso antes que se proclamara a Paulina Bodanovich como la candidata del Partido Socialista, han habido tensiones, entendiendo que se esperaba que en este caso la colectividad apoyara al PPD, a Carolina Toá. Lo cierto es que ella hoy lo dijo: yo soy candidata del PPD por unanimidad, soy la candidata del partido. Lo cierto es que hoy se destapó otra polémica, porque durante esta jornada en la mañana, vía Instagram del Partido Socialista, se publicó una foto de la senadora Paulina Bodanovich en una ilustración que también salía al lado la expresidenta Michelle Bachelet. Como de fondo, más claro, como la moneda, claro. Paulina Bodanovich. La figura evanescente. Exactamente, tal cual. Claro. Lo cierto es que esa publicación después se borró. Se borró esa y se subió otra de Paulina Bodanovich sola. Ahora, claro, porque ahí se puede armar un conflicto mayor, porque la expresidenta Bachelet, cuando reúne a todos los candidatos, lo que quiere hacer es dar una señal de transversalidad, de ser un factor de unidad, y de que hasta que no haya un candidato único del oficialismo, ella no va a decir: este es mi candidato o esta es mi candidata. Claro, todo indica que la expresidenta Michelle Bachelet entregaría su capital político a el candidato que gane en las primarias del sector. Ahora, Paulina Bodanovich, hay que considerar que le bajó el perfil a esta polémica, entendiendo además que desde el equipo de Bachelet confirmaron que no hubo nunca ninguna autorización para que se utilizara la imagen de, en este caso, de la expresidenta Michelle Bachelet. Y lo otro que también hay que considerar, que es una constante pregunta para Paulina Bodanovich, es si va a bajar su candidatura o no. Ella ya se ha mostrado molesta por esto. De hecho, dice como esto se lo anden preguntando a todos los candidatos también. Entonces es una molestia que en la que ya ha insistido la senadora Paulina Bodanovich, quien, como decíamos, le bajó el perfil a la polémica con la fotografía de la expresidenta Michelle Bachelet, y además apuntó que ella es candidata del Partido Socialista no por decisión propia, sino por decisión del partido. No creo que hay decisiones que no pasan en este caso por mí. No fue una fotografía autorizada. Yo, cuando me di cuenta, pedí que la sacaran.
y no creo que sea para armar más polémica que aquello. Le han preguntado al resto de los candidatos, porque le acabo de decir que yo soy candidata proclamada por la unanimidad del Comité Central de mi partido, donde son más de 100 dirigentes, por lo tanto, mientras aquella decisión siga firme, yo sigo siendo candidata. No es una decisión personal ni ser candidata ni dejar de serlo. Claro, que eso ha sido lo que ha planteado Paulina Bodanovich desde el inicio, ¿no? De que ella es una candidata elegida por las bases del Partido Socialista, pero lo cierto que, tal como decías tú, Diana, en esa colectividad igual hay un sector que algunos denominan como de la élite del PS, que era partidario de que se respaldara la candidatura de Carolina Toa, entre ellos José Miguel Insulza, la propia Isabel Allende, expresidentes de partido, el ministro Álvaro Elizalde, sin ir más lejos, y lo que se plantea es que ella no ha conseguido contener las críticas internas a su candidatura a solo 10 días de su proclamación. Y a propósito de contener críticas internas, Evelyn Matei tomó cartas en el asunto en relación a las solicitudes para estructurar su equipo de trabajo, ¿no? Sí, luego de varios días de control de daño de Chile Vamos por las declaraciones del golpe de Estado de 1973, por el tema de las cámaras en el Estadio Nacional, ya hoy se confirma que mañana, durante la mañana bien temprano, se va a anunciar de forma oficial que Diego Paulsen, ex presidente de Renovación Nacional, ex diputado, también va a ser entonces el jefe de campaña de Evelyn Matei. Lo comentábamos ayer, estaba la duda si iba a ser una figura de la UDI, si iba a ser una figura de Renovación Nacional. Finalmente es una figura de Renovación Nacional. De hecho, otra de las figuras que también era posible que fuera la jefa de campaña era Andrea Valladares, que es secretaria general actual de Renovación Nacional, pero entendiendo que ella iba a tener que renunciar a su cargo como secretaria del partido para poder ser jefa de campaña, ahí es cuando decide finalmente que sea Diego Paulsen, en este caso el jefe de campaña de Evelyn Matei. También suena como nombre Paula Daza, ex subsecretaria de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, como vocera en este caso de Evelyn Matei. A ver, pero Diego Paulsen lo hizo harto bien cuando estuvo en la testera en la Cámara, ¿no? Al menos consiguió como una transversalidad. Claro. Sí, acuerdo y todo eso. Es muy diferente cuando está en... por raro que parezca, a veces es más fácil llegar a acuerdos con los enemigos que con los amigos. Y en este caso, esa pelea dentro está muy, muy fuerte, y por eso se ha buscado a alguien de RN para compensar la discusión. Sobre todo porque Chile Vamos en esta pasada no solamente ha cometido estos 3 errores de Matei. No olvidemos nunca que Evelyn Matei casi sale levantando en brazos a Orrego, a Francisco Orrego, probablemente uno de los tipos más vulgares que haya llegado a postular un cargo de esa naturaleza en Chile, un señor, digámoslo así, que hizo de la confrontación verbal, descalificadora, ofensiva, gratuita. En muchas ocasiones simplemente ha tenido que disculparse públicamente por cosas que dijo por decisión de tribunales. Y ella lo apoyó pese a que mucha gente miraba con mucha reticencia mirar a un polemista de un programa de baja estofa convertido en candidato a gobernador de Santiago. Eso fue un error garrafal dentro de Chile Vamos, que por los errores que vinieron después, digamos, tampoco ha pasado tan piola. Tampoco ha llamado tanto la atención más allá de la victoria de Orrego, digamos. Claudio Orrego, en este caso. Orrego. Pero hay otro punto. Paula Daza y ella hicieron dupla, ¿te acuerdas?, en la elección pasada, y no pegaban ni juntaban. Era ver a una Matei, que estaba haciendo dupla, yo me acuerdo que fueron en una gira al sur, donde Paula Daza fue absolutamente... absorbida por la personalidad de Matei. ¿Cuál sería el papel de Paula Daza ahora? Cuando además Paula Daza mencionaba constantemente como el link chileno entre la asesoría que le hace a Milei, su hermano, y Matei. Milei, que en este momento, sí, el Fondo Monetario Internacional no le hubiera prestado la cantidad de plata que le prestó, siendo que toda la vida dijo que endeudarse era el peor sistema, era lo más deshonesto que podía hacer un gobernante, y que ahora el salvavidas se lo está tirando la Reserva Federal de Estados Unidos. Perdón, la Reserva no, el secretario de Hacienda de Estados Unidos, diciendo que le podría hacer un préstamo excepcional a Milei para salvarlo. Entonces, a mí me parece que ahí se están abriendo otros flancos en lugar de cerrarlo. Diana, no sé, pero es complejo esta serie. O sea, es complejo tratar de salvar gente tirándole salvavidas de plomo. Sí, bueno, lo cierto es que mañana
temprano, como decía, va a ser este anuncio, ya confirmando quiénes van a ser las figuras, en este caso, de la campaña de Matei. Lo cierto es que hubo varias reuniones hoy en Apoquindo 3001, sede del comando, para definir los principales ejes, el jefe de campaña, el consejo asesor, las vocerías programáticas y también el voluntariado regional. Hoy, en conversación con Radio ADN, el expresidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, también destacó la importancia de dar espacio a quienes mostraron disposición a participar en estas primarias que finalmente terminaron siendo fallidas, como es el caso de Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque y Rodolfo Carter. Introducción a la política 1, donde cualquiera, las personas que estuvieron disponibles y se puedan incorporar en funciones relevantes. Pues ahí está hay 2 senadores, uno de la región metropolitana, como Luciano, otro de Valparaíso, y un exalcalde. ¿Qué pasa? Que no tienen un rol relevante, cuando incluso estuvieron dispuestos, cuando uno renunció porque se le ocurrió. Entonces, hay cositas que se pueden mejorar. Claro, y ahí el expresidente de RN dice introducción a la política 1, porque en el fondo dice por dónde hay que mejorar, los flancos que hay que ir cerrando. O sea, Evelyn Matei no puede dejar a esas personas que se ofrecieron en el contexto que se ofrecieron para esa primaria sin ninguna responsabilidad en la campaña, que es lo que opina Cristian Monkever. En relación a lo de la jefatura de la campaña, el generalísimo, a las vocerías, las personas dirán, pero ¿por qué esto es importante? En términos de las mismas candidaturas es importante porque en el fondo aquí aparece la figura de los fusibles, que uno habla en los gobiernos. Claro. Al existir una figura que tenga que responder por la candidata, el último espacio de crítica queda para la candidata. Lo están cuidando. Exacto. Y eso funciona en todos los escenarios, en el gobierno, en todo. El último fusible tiene que ser el presidente. Hemos escuchado tantas veces. Los primeros son los subsecretarios, los ministros y después, al último, el presidente. Y en las campañas es exactamente lo mismo. Y de ahí la importancia que tiene para los políticos y para los partidos ese rol. Sí, bueno, volviendo al oficialismo, queda una semana entonces para que se inscriban las primarias, un oficialismo que ya está muy armado para inscribir entonces las diferentes candidaturas, cuando en los próximos días el Partido Radical también va a tomar la definición de si apoya a Carolina Toa o a Paulina Bodanovich. Perfecto, gracias Diana. Buenas tardes. Buenas tardes.